Muy buenos días a todos. Hoy vamos a realizar el estado del arte de jueves 26 de junio, que es un tema apasionante, difícil, eh, tiene muchísima evidencia, pero como cada paciente es distinto, tratar de adjudicar la evidencia a cada paciente, eso es un arte y es complicado. Entonces, o sea, tener unos conferencistas que tienen grandes conocimientos al respecto. Vamos a ver cuáles son los aspectos que le parecieron relevantes de la terapia antitrombótica en perioperatorio de cirugía cardiovascular del doctor Edgar Hernández, que es la persona que más experiencia debe tener al respecto en el país. En prótesis valvulares biológicas percutáneas y quirúrgicas a la doctora Karen Dueñas, siendo este el sitio, la institución donde más cambios valvulares se hace en el país. Eh, un, un tema, un tema que va en evolución y en el cual vamos a ver qué tan sólida es la evidencia que hay, que es que hacer en la terapia antitrombótica en presencia de trombos intracavitarios y con la doctora Esther Campos y con el doctor Diego Garnica vamos a ver cómo podemos utilizar la terapia antitrombótica en enfermedad coronaria no obstructiva, que es un campo mucho más gris que en la obstructiva, en las cuales con leerse las guías podemos saber un poco más. Quiero hacer tres comentarios que son relevantes porque cuando uno tiene una terapia antitrombótica, uno está en el paradigma de controlar la progresión del trombo y evitar que vaya a sangrar el paciente. Entonces, de esto surge el concepto de lo que puede ser los trombos malos, que los trombos malos son los que están principalmente generados, propagados y amplificados por la vía intrínseca de la coagulación, esta vía, y los trombos buenos, que son los que sirven para hacer hemostasia. Entonces, todo lo que tenemos actualmente actúa sobre las dos vías, porque lo que tenemos son vitamina K, DOAX, etcétera, que nos actúan acá, entonces nos impiden los trombos malos, que es lo que buscamos, pero también nos impiden los trombos buenos. Entonces, en esa vía intrínseca, el factor que está implicado claramente es el factor 11A, de tal forma que si uno logra inhibir el factor 11A, está inhibiendo la vía intrínseca. Y si uno inhibe la vía intrínseca, está inhibiendo los coágulos malos, que son los que se le generan a los stents, a las válvulas, a todos los dispositivos, y no estaría interviniendo sobre la formación de los trombos hemostáticos. Entonces, esto lo traigo es para decirles que a lo que tenemos que estar súper pendientes es porque esto va a evolucionar y esperamos que así sea, a los anticoagulantes que actúan sobre el factor 11, en los cuales lo que esperaríamos que suceda, y esto ya hay medicamentos, pues no están en el mercado, de la Sundexian, el Milvexian, pero lo que veríamos es que los sangrados vayan disminuyendo de lo que fueron con los antagonistas de vitamina K, con las dosis altas de o con las dosis, digamos, antitrombóticas de los DOACs, con las dosis vasculares de los DOACs, y lo que estaríamos es dando el paso a disminuir el sangrado con los inhibidores del factor 11. O sea, tenemos que estar súper pendientes de esto porque esto va a ser el siguiente paso en la terapia antitrombótica. Doctor Hernández, lo escuchamos y muchas gracias por ilustrarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Comencemos con terapia antiplaquetaria, que el tema es extenso y tenemos solo 10 minutos. Realmente las guías 2025, el síndrome coronario agudo, no muestran mayores cambios. Se sigue recomendando la suspensión de la terapia con P2Y12 en forma preoperatoria antes de un CABASH, 5 días antes para clopidogrel, 7 días antes para prasugrel
y 3 a 5 días antes de la cirugía cuando se usa ticagrelor. Esto está fundamentalmente dado por este estudio con un escaso número de pacientes, 143, donde se comparó la suspensión de tica 2 o 3 días antes versus clopi, suspendido 5 o 7 días, sin encontrar diferencia significativa en sangrado perioperatorio y en el grupo tica con la ventaja de una disminución en la estancia hospitalaria entre 1 y 2 días. Si esto se reproduce en estudios de mayor tamaño de muestra, podría ser una opción interesante para un futuro cercano. Hablemos ahora de terapia antiplaquetaria en posoperatorio. La recomendación de las guías, como ustedes ven allí, como recomendación 1A, es que los pacientes reciban aspirina en las primeras 6 horas posterior a un CABG con al menos un puente venoso, en términos de reducir la obstrucción o la disfunción de los puentes venosos en el seguimiento. Y como recomendación 2B, ya para hablar del posoperatorio, en pacientes seleccionados sometidos a CABG, la doble terapia reiniciando un P2Y12, que bien puede ser tica o clopidogrel, por un año puede ser razonable para mejorar la permeabilidad de los puentes venosos. El fundamento de esto está dado por este estudio en el que se comparó monoterapia con tica, monoterapia con aspirina o la doble terapia con ticagrelor aspirina. Como ustedes ven en la gráfica de abajo, la doble terapia con tica más aspirina produce una mejoría en la permeabilidad de los puentes, que en términos porcentuales es para tica 88% de permeabilidad, mientras para aspirina sola 76%, lo cual fue una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, como ya lo decía el doctor Izaza, siempre que ganamos en terapia antitrombótica, en potencia antitrombótica, pagamos un precio a expensas de incremento en el sangrado. En este metaanálisis pueden ustedes ver, son 4 estudios comparando comparando la combinación aspirina mastica versus aspirina, más de 500 puentes venosos, y en efecto, en un seguimiento, se encuentra que los pacientes que reciben doble terapia antiagregante tienen falla del injerto venoso aproximadamente la mitad de los que se manejan con monoterapia con aspirina, 11.2 versus 20%, estadísticamente significativo. Sin embargo, esto a expensas de un incremento de 298% en el sangrado, con una P también estadísticamente significativa. La conclusión de este metaanálisis es que en pacientes después de CABG, un año de doble terapia con azamastica reduce el riesgo de falla del puente venoso, pero a expensas de un mayor riesgo de sangrado. ¿Qué estamos haciendo y cuál es nuestra conducta actual acordada con nuestro grupo quirúrgico? Estamos comenzando aspirina en las primeras 6 horas del posoperatorio. Si el paciente aún está intubado, pues pasamos una sonda orogástrica para administrar la aspirina a más tardar a la 6ª hora. Y se hace esto en todos los pacientes con CABG que tengan al menos un injerto venoso. La duración de la terapia es por ahora indefinida. En aquellos pacientes seleccionados en los que consideramos que el riesgo isquémico es alto y el riesgo hemorrágico es bajo, comenzamos clopidogrel cuando se considere seguro, que es entre las 24 y 48 horas del posoperatorio. Y de acuerdo con nuestro grupo quirúrgico, en cualquiera de estos escenarios, síndrome coronario en último mes, terapia híbrida, injerto de arteria radial, stent coronario en los últimos 3 a 6 meses, CABG fuera de bomba, endarterectomía coronaria o malos injertos, comenzaríamos entonces clopidogrel para una doble terapia, idealmente por 12 meses. Pasemos ahora a hablar de tromboprofilaxis. Recientemente se publican estas guías 2024, guías europeas, en donde por primera vez se aborda este tema en una forma de recomendaciones, el tema de la profilaxis en cirugía cardíaca. Tromboprofilaxis siempre ha sido un tema de controversia
y de pocos estudios. Tradicionalmente ha sido considerado que este es un tipo de cirugías donde el riesgo de trombosis venosa profunda es bajo. Y en este gran registro europeo de más de 330.000 pacientes, se encuentra una incidencia de tromboembolismo venoso de 1.3 a 1.7 en cirugía de CABG, pero hay otras cirugías de mayor riesgo como la cirugía de aneurisma aórtico, 4.2%. Ese es considerado un riesgo bajo. Sin embargo, un dato muy importante, la mortalidad en este registro de un CABG electivo es de 1.7%, pero si el paciente tiene tromboembolismo venoso, esa mortalidad sube a 6.8%. Luego, el tromboembolismo venoso es un marcador de riesgo, un marcador de mortalidad. De manera que la recomendación de estas guías es que entre las 6 horas y las 24 horas se inicie una tromboprofilaxis con alguna de las heparinas, prefiriendo las heparinas de bajo peso molecular por más baja incidencia de trombocitopenia inducida, y es la recomendación y el horario que se sugiere para iniciarlo. Pasemos ahora a terapia anticoagulante en posoperatorio. Muchas guías existen tanto en fibrilación auricular como en válvulas mecánicas, pero la mayor parte de estas guías para válvula mecánica se centran en el manejo a largo plazo con warfarina, y existe muy poca evidencia con respecto a cómo manejar tempranamente la anticoagulación, con qué agente anticoagular los pacientes y qué tan tempranamente. Bueno, esta quedó un poco descuadrada, pero con respecto a fibrilación auricular, y ahora más tarde hablamos un poquito de válvulas mecánicas con fibrilación auricular, se sabe que 5 a 10% de los pacientes que van a cirugía cardíaca ya tienen historia de fibrilación auricular, y 20 a 50 van a presentar fibrilación auricular posoperatoria, 10% otra indicación, de manera que al ingreso hospitalario aproximadamente 30% tienen indicación de anticoagulación plena. Esto realmente es un número, perdón, este es un número muy importante, muy impactante, y desafortunadamente, como les digo, para el manejo temprano la evidencia es escasa, pero vamos a revisar algunos de los estudios que hay. En este trabajo lo que se trata de responder es la incidencia y los factores de riesgo para eventos tromboembólicos tempranos en posoperatorio de un reemplazo valvular mecánico. Solamente hay 2 estudios observacionales. Este es el de más tamaño de muestra, en donde ustedes ven más o menos 150 pacientes en cada brazo de estos. Uno es mitral o mitroaórtica y el otro es válvula aórtica, válvulas mecánicas, y el desenlace a evaluar fue el evento tromboembólico arterial temprano. Esta es la incidencia de ese evento tromboembólico arterial para válvula mitral o mitroaórtica, 14%, y en aórtica 1.3%. Claramente hay una alta incidencia de esos eventos en válvulas mitrales, lo cual es comprensible en términos de la reología y del flujo más lento. Pero tal vez el dato más importante de este estudio es que la anticoagulación efectiva al día tercero o antes del día tercero o hasta el día tercero es un importante factor protector para la aparición de eventos tromboembólicos arteriales. De manera que este estudio, aunque es observacional, enseña que para el tercer día los pacientes deben estar anticoagulados, especialmente pacientes con prótesis mecánica mitral. La conducta que tenemos actualmente, igualmente concertada con el grupo quirúrgico, es posteriormente a reemplazo valvular mitral, iniciar heparina no fraccionada a las 24 horas del posoperatorio con esta dosis, y la warfarina iniciarla posterior a retiro de tubos, mediastino y electrodos de marcapaso. La guía europea del 2022 dice que se recomienda reiniciar o iniciar la warfarina al primer día posoperatorio, lo cual parece un poquito temerario, arriesgado. Al primer día posoperatorio estar iniciando warfarina. Nosotros preferimos esperar a retiro de tubos, mediastino y electrodos de marcapaso. La diferencia entre mitral y aórtica es que
mitral 24 horas y la aórtica 48 horas por la más baja trombogenicidad. Y ahora viene el otro punto de controversia, ¿con qué anticoagular? Y el tercero es si se requiere hacer un puente previo al inicio de warfarina con heparina o no. En este estudio, esto es un metaanálisis, 23 estudios, más de 9.500 pacientes, se comparan tres estrategias: warfarina no precedida de heparina, warfarina precedida de heparina de bajo peso molecular o warfarina precedida de heparina no fraccionada, y se miran los eventos tromboembólicos y los eventos de sangrado. El resultado de este metaanálisis lo ven ustedes aquí. En cuanto a eventos tromboembólicos, si se usa solo warfarina no precedida de un puente de heparina, la incidencia de eventos tromboembólicos es el doble que comparativamente a cuando sí se ha usado alguna heparina. Y en cuanto a sangrado, es muy llamativo que aquellos estudios, por supuesto, estos son estudios de un poco número de pacientes y de baja calidad, con riesgo de sesgo, pero hay una tendencia que aquí fue significativa a aumentar la incidencia de sangrado cuando el puente se hace con heparina de bajo peso molecular comparativamente a la heparina no fraccionada. De manera que antes del tercer día el paciente debe estar anticoagulado con heparina no fraccionada como puente a warfarina, la cual se iniciará después de retiro de tubos. Y ya pasando a dos escenarios finales, estos son otros posoperatorios en los cuales iniciamos igualmente la heparina no fraccionada entre 24 y 48 horas, que son la tromboendarterectomía pulmonar, cirugía de May, remodelación ventricular y algunas cardiopatías congénitas, Fontan, CIA amplia, por ejemplo, la CIA tipo seno venoso, pero todo eso siempre en escenarios difíciles o con poca publicación en la literatura. Esto se hace una concertación con el cirujano. Y para finalizar, en cuanto a la filación auricular, que es tan frecuente en nuestros posoperatorios, si la FA ya es preexistente, ese paciente va a necesitar anticoagulación posoperatoria indefinidamente en el 99% de los casos. Si la FA es posoperatoria de novo, miramos si es de menos de 48 horas, bien sea intermitente o permanente. Si es de menos de 48 horas, no se anticoagula. Si es de más de 48 horas, miramos el CHAS-VAS. Si es 0 o 1, preferimos no anticoagular. Si es mayor o igual a 2, se iniciaría anticoagulación, igualmente con heparina no fraccionada, al menos por 8 semanas, 60 días, y el seguimiento se haría para precisar si requiere anticoagulación a más largo término. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández, por su excelente conferencia. Doctora Karen, cuéntenos qué encontró relevante en el manejo antitrombótico de prótesis biológicas, quirúrgicas o percutáneas. Gracias. Hola a todos. Voy a estar mirando aquí porque no tenemos avanzador de diapos, pero vamos a estar. Entonces, terapias antitrombóticas ahora en prótesis biológicas. No tengo ningún conflicto de interés y quise organizar la conferencia pensando en cuál es esa importancia de una terapia antitrombótica en una prótesis biológica. Y en las prótesis biológicas hemos tenido una discusión y hay grandes controversias porque no se sabe con claridad esos primeros 3 meses posoperatorios de las prótesis biológicas, dependiendo la ubicación de la prótesis, si hay necesidad o no de anticoagular. Eso ha generado controversia. Y segundo, el escenario de una prótesis biológica en un paciente que requiere anticoagulación en el escenario de la fibrilación auricular. Y posteriormente las prótesis valvulares. En este momento, incluso preguntándole a ChatGPT, ¿qué tantas prótesis valvulares estamos operando anualmente? Solo hay una estadística de 2021 que dice que operamos 200.000 prótesis al año, pero que para el 2050 van a ser 850.000 prótesis anuales. Pero de estas, las 3/4 partes son prótesis biológicas. Primera conclusión, hay que aprender a cuidarlas. ¿Y esto es debido a qué?
preferencias del paciente, el paciente no se quiere anticoagular, son pacientes más ancianos y pues tenemos en boga las prótesis transcatéter. Es importante decir que en promedio la trombosis de una válvula protésica puede ser del 0.3 al 5% al año. Pero vemos estudios de prótesis transcatéter que hablaron de trombosis subclínica en el primer año que podía ser hasta del 17% y aparecen conceptos como el HAL y el HAM. Comencemos entonces qué nos dicen las guías y empecemos a desgranar. Lo primero que nos preguntamos en el posoperatorio de una prótesis valvular es qué tipo de válvula tiene el paciente. Si es una prótesis mecánica, ya aprendimos que son los antagonistas de vitamina K y aquí no tiene que haber ninguna duda. Quitemos ese escenario, miremos las prótesis biológicas. En prótesis biológicas vamos a tener reemplazo valvular mitral, reemplazo valvular tricuspidio, reparo valvular mitral, reparo valvular tricuspidio, reemplazo valvular aórtico y TAVI. Y la siguiente pregunta es, ¿necesita el paciente una condición que requiera anticoagular? Si la respuesta es sí, pues hay que anticoagular y ya miraremos con qué es mejor anticoagular ese paciente. Pero si la respuesta es no, es donde empezamos a padecer. Porque aquí dice anticoagule 3 meses, póngale aspirina o póngale aspirina definitivamente. Y ahí es donde nos confundimos un poquito. Estas son las guías europeas. Ya las vimos y miremos las guías AJA que nos dicen. Y miren que las guías AJA dicen, si usted tiene una prótesis en posición aórtica o en posición mitral, decida. Si la anticoagula 3 a 6 meses con warfarina a un INR de 2 a 3, promedio de 2,5, o si le pone aspirina para toda la vida. Y entonces uno dice, tengo que evaluar mi válvula biológica, ¿será que la anticoagulo 3 a 6 meses y le pongo antiplaquetario? Y entonces yo me pregunté, ¿será necesaria esa anticoagulación esos 3 meses? ¿Será que todos los pacientes tienen el mismo riesgo trombogénico? ¿Será que la aspirina es inferior a warfarina? ¿Y será que estas válvulas tienen alto poder trombogénico en prótesis biológicas? Entonces quiero traerles el primer estudio que fue el que generó toda pues, la duda de anticoagular o no ciertas válvulas. Este estudio, imagínense que está publicado en 1985. Es el más típico, el que arranca todo el escenario, es de la doctora Eras con el doctor Valentín Fuster. Y ellos muestran una serie de la Clínica Mayo en donde analizaron qué pasaba con las válvulas biológicas según posición aórtica, miremoslas acá, posición mitral, entre el primer día y luego del primer día a los 10 días, de los 10 días a los 90 días y por encima de los 90 días. Y nos dimos cuenta que sobre todo los pacientes que no estaban anticoagulados y específicamente en posición mitral, estas válvulas se trombosaban mal y específicamente en esos primeros 10 días. Y que la anticoagulación con warfarina las protegía. Pero aquí hago una parada. En este momento, que fue 1975 a 1982, las válvulas que se usaron fueron las válvulas Ionescus Schildt, que fueron las válvulas que salieron del mercado precisamente porque se trombosaban muy rápido. Pero paso rápidamente a la evidencia 2024. 30 años después, la pregunta de anticoagular una válvula biológica en los primeros 3 meses sigue vigente. Y en este metaanálisis que reúne 8 estudios, 6.700 pacientes y se compara aspirina con warfarina, nos dice que en el primer desenlace, que sería mortalidad, parece que anticoagular disminuye la mortalidad si anticoagulamos los pacientes los primeros meses. Pero miren qué pasa con sangrado. Entonces, lo que hemos hablado durante esta conferencia. El autor nos dice, este metaanálisis dice que anticoagular, y este es un escenario específico de una prótesis biológica aórtica, disminuye mortalidad y tiene una tendencia, pero aumenta el sangrado. Es así como podemos decir nosotros, ¿será que anticoagulamos o no los pacientes? Vamos a verlo. El siguiente escenario es el paciente que tiene una prótesis biológica, pero sí tiene una indicación de anticoagular. Y las guías nos dice anticoagule. Y cuando miramos y desgranamos la evidencia, imagínense que nos dicen, anticoagule con DOAC después de los 3 meses. Pero antes de los 3 meses, si el paciente tiene una prótesis biológica y fibrilación auricular y está en posición mitral, no parece ser tan clara la evidencia. Miremos de dónde sale esto. Tenemos el estudio RIVER que comparó rivaroxaban con warfarina en pacientes que eran llevados a una prótesis mitral biológica y tenían fibrilación auricular.
Estos fueron 1000 pacientes, 500 para rivaroxaban, 500 para warfarina, y encontramos que en los desenlaces de seguridad y en el desenlace primario de mortalidad de trombosis, no hay diferencia y rivaroxaban es no inferior a warfarina, cuidando las válvulas biológicas en los primeros, en el suposoperatorio de un paciente que va a una prótesis mitral y que tiene fibrilación auricular. Clave de este estudio, 20% de los pacientes estaban en esos primeros 3 meses. Aparece después otro estudio, que es el estudio de NABOL, este es oriental, y comparó para todas las prótesis biológicas, si yo tengo fibrilación auricular y me llevan a un reemplazo valvular biológico, si un DOAC, en este caso Doxaban, era no inferior a warfarina. Y en el estudio se encontró que Doxaban no era inferior a warfarina en esos primeros 3 meses. Entonces, para resumirles, porque es como mucha información, ¿cuál es la idea y cuál es la propuesta que tiene el hospital? Entonces, si un paciente estamos en posoperatorio de un reemplazo quirúrgico de una válvula biológica, lo primero que tenemos que preguntarnos es si este paciente tiene una indicación de anticoagularse. Si tiene fibrilación auricular, TEP, una embolía reciente, y si no, es una buena conducta un antiagregante simple luego de la intervención y para toda la vida. Pero esto es especialmente claro en prótesis valvulares aórticas. Ahora bien, hay que considerar anticoagulación los primeros 3 meses en pacientes que tienen un riesgo trombótico elevado, que podría ser la posición mitral, la posición tricuspidia, una FEBI menor al 35%, una trombosis valvular previa, una enfermedad renal crónica, y aquí les puse entre comillas los altos gradientes postoperatorios. Si el paciente sí tiene una indicación de anticoagular, y les dejo aquí claro, si el paciente tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y quiero resaltar eso, sobre todo en las mujeres, es necesario que tengamos en cuenta que esta anticoagulación debe ser con antagonistas de vitamina K. Si el paciente tiene indicación de anticoagularse, definamos el tiempo, si son 3 meses o más de 3 meses, y definitivamente los DOAC, excepto en el escenario del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos trombosis, pueden ser una buena elección. Casi que les puedo decir que en menos de 3 meses la evidencia es a favor, y después de los 3 meses la evidencia es contundente que los DOAC nos protegen las válvulas biológicas. Ahora bien, terapia en TAVI. TAVI tiene varios escenarios clínicos. Tenemos un TAVI aislado, tenemos el TAVI con PCI en un reciente, que es denominada 3 meses, o TAVI con FA. TAVI aislado, ya sabemos por el estudio ARTE, que comparó la terapia estándar clopidogrel con aspirina, y vemos que aspirina disminuyó los eventos cardiovasculares netos y el sangrado. Asimismo, el estudio Popular TAVI, que compara aspirina con clopi, que era la terapia que teníamos para las guías 2017, con aspirina, y vemos que aspirina sola disminuye eventos cardiovasculares netos y sangrado. Es así como la gran protagonista fue la aspirina. Pero miremos las recomendaciones de las guías. Dice, recomendación 1A para TAVI aislado, usar un antiplaquetario, un antiplaquetario simple, en este caso aspirina. Pero si miramos las guías AJA, miren esto. La recomendación de antiplaquetario simple fue dada por recomendación 2AB y para terapia dual incluso todavía 2BB. Vamos a ver qué nos dicen las nuevas guías. Segundo escenario, que yo tenga una PCI, es decir, que lleve el paciente al implante de un stent. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Necesita anticoagulación el paciente? Si sí la necesita y lo voy a llevar a un stent y le voy a colocar un TAVI, en el postoperatorio y los primeros 6 meses vamos a usar terapia dual, anticoagulante y antiplaquetario, que en este escenario los DOAC, y trayendo los estudios de PCI y FA, nos va a ir muy bien. Y luego, solo terapia anticoagulante. Si el paciente no tiene indicación de anticoagularse y va para un stent y vamos a ponerle un TAVI, pues hacemos terapia antiplaquetaria dual por 6 meses, excepto en el síndrome coronario agudo, donde podríamos ir a 1 año, y posteriormente terapia antiplaquetaria simple. Último escenario, TAVI y fibrilación auricular. Hay que anticoagular al paciente. Y aquí la duda es, ¿lo anticoagulamos?
le ponemos antiplaquetario o qué anticoagulante debemos usar. Está el estudio Popular TAVI que comparó antagonistas de vitamina K frente a antagonistas de vitamina K y clopidogrel. Los NICE fueron no significativa la diferencia, pero pues el sangrado sí fue mayor al sumar antagonistas de vitamina K y clopi. Está el estudio Atlantis que comparó a Apixaban con antagonistas de vitamina K, en donde había una tendencia a disminuir NICE, eventos cardiovasculares netos con Apixa y a disminuir el sangrado. Y asimismo está el estudio Envisage que comparó Edoxaban con antagonistas de vitamina K, donde no hay diferencia ni aumento de sangrados. Miremos que el estudio Atlantis también miró que hay disminución de trombosis valvular. Es así como la pregunta es, ¿le ponemos al paciente que tiene TAVI y fibrilación auricular un antiplaquetario más un anticoagulante o solo un anticoagulante? Pues la guía nos dice que debemos usar un anticoagulante en el posoperatorio de TAVI, que podría ser ¿cuál de los dos? ¿Un DOAC o un antagonista de vitamina K? Pues la evidencia y este metanálisis nos dice que a favor de DOAC disminuye mortalidad y podemos tener menos efectos de stroke. Mensajes finales. La incidencia de la trombosis valvular y los eventos tromboembólicos en prótesis biológicas son bajas. La anticoagulación no debe ser indicada de manera sistemática luego de todo reemplazo valvular con prótesis biológica. La aspirina demuestra ser no inferior a los anticoagulantes en pacientes en prevención de eventos tromboembólicos, específicamente en válvulas aórticas biológicas. El riesgo trombogénico, ojo con esto, sí disminuye con cada nueva generación de prótesis. Es posible que estas prótesis nuevas, Inspirit, Resilia, tengan menos efectos trombóticos, pero no olviden que en cambio el riesgo de sangrado es inherente a los anticoagulantes. En prótesis biológicas y FA, podemos decir que los DOAC son una estrategia muy segura. En TAVI, resumamos, si vamos a TAVI aislado, una terapia antiplaquetaria simple es la recomendación de guía y los europeos nos dan una recomendación 1A. La terapia dual puede estar condicionada, antiplaquetaria dual, a eventos o pacientes de alto riesgo trombótico o, ojo, prótesis muy pequeñas o donde veamos parafugas postoperatorias. TAVI más PCI, es decir, un stent, podemos irnos a terapia plaquetaria dual 3 a 6 meses y luego terapia antiplaquetaria simple. Si tengo un TAVI y una FA, anticoagulación crónica, los DOAC aprobados. Si tengo TAVI más FA más le pongo un stent, pues este paciente tiene que ir a una terapia antiplaquetaria simple por 3 meses, más una anticoagulación permanente con DOAC, en donde las combinaciones que ya conocemos, como son Apixaban con clopidogrel o Rivaroxaban, clopi, puedan ser muy seguras y siempre sopesar lo que el doctor Hernández nos dice, sopesar trombosis, pero también riesgo de sangrado. Y por último, quiero decirles que todo lo que les conté puede cambiar prontamente. En 2 meses se publican las guías europeas de válvulas y es así como esta evidencia que estamos viendo hoy es posible que esté mucho más reforzada o modificada según lo que nos publiquen las guías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Karen, por hacer ver claro lo que no es tan claro. Doctora Esther, cuéntanos qué encontró de relevante para el manejo antitrombótico de trombos intraventriculares. ¿De qué? Bueno, buenos días a todos. Entonces, para hablarles de la terapia antitrombótica en los trombos intracavitarios, quise responder estas 3 preguntas, o intentar responderlas. Decirles cuál puede ser el mejor anticoagulante cuando estamos en un escenario de pacientes con trombos intracavitarios, cuánto debe durar este tratamiento antitrombótico y tercero, si hay realmente estos escenarios en los cuales hay trombos organizados o hay algunas características imagenológicas de los trombos que nos hagan pensar en no anticoagular o en suspender la anticoagulación. Vamos a ver qué hay en la evidencia. Para responder la primera pregunta de si son los antagonistas de vitamina K o los DOACs la mejor elección para los trombos intraventriculares, revisé la última literatura disponible. Realmente hay varias revisiones sistemáticas y metaanálisis que intentan responder esta pregunta. Estos son los últimos, los más recientemente publicados. Sin embargo, vamos a desglosar un poquito qué contienen estos metaanálisis.
Si bien es cierto, el volumen de pacientes puede ser entre 500 hasta 14.000, que fue el último metaanálisis publicado, el número de pacientes que están incluidos en estudios randomizados, aleatorizados, no son más de 250 porque no son más de 4 estudios los que se han publicado en estos escenarios. El resto de los pacientes corresponden a estudios observacionales y usualmente retrospectivos. También hay que diferenciar un poco en qué escenarios se desarrollan estos metaanálisis. Los dos primeros nos hablan de pacientes con trombos intraventriculares después de un infarto y los dos últimos nos hablan de trombos intraventriculares en todos los escenarios posibles, miocardiopatías dilatadas y otras cardiopatías. Todos coinciden en evaluar casi siempre los mismos desenlaces, que son la resolución del trombo, la presencia durante el seguimiento de eventos isquémicos o de eventos embólicos y los eventos de sangrado. Parece ser que en la resolución de trombo, por lo menos los los anticoagulantes directos no parecen ser inferiores o incluso en algunos metaanálisis hablan de superioridad respecto a los antagonistas de vitamina K. Respecto al desenlace de que presenten ACVs isquémicos o embolismos sistémicos, hay una tendencia a favor de los anticoagulantes orales directos en este desenlace y definitivamente todos concluyen en que los sangrados se presentan en un mucho menor porcentaje en los pacientes con anticoagulantes orales directos. Sin embargo, estos metaanálisis, el último fue publicado a principios del 2025 e incluyeron todos estudios retrospectivos y estudios aleatorizados hasta finales del 2024. Este año, en marzo del 2025, se publicó este estudio, que probablemente es el más grande estudio retrospectivo observacional de pacientes con trombos intraventriculares, pero este fue el escenario de pacientes posinfarto. Fueron casi unos 40.000 pacientes que los dividieron en el escenario de pacientes posinfarto en el primer mes y luego del primer mes. Los pacientes que presentaron trombos en el primer mes, estos autores hicieron una publicación preliminar que fue incluida en el último metaanálisis que les mencionaba, por eso este metaanálisis tiene hasta 14.000 pacientes, y ellos lo que evidenciaron es que los DOACs parecen tener menor tasas de SVs cuando les hicieron el seguimiento y de embolismos sistémicos, mientras que en el escenario de pacientes que tuvieron trombos intraventriculares después del primer mes del infarto, los DOAC mostraron tener menores tasas de stroke y menores tasas de sangrados mayores. Entonces, para intentar responder la pregunta, pues si bien es cierto no tenemos una evidencia de peso científico de buena calidad que la responda, parece ser con esto que les mostré que los anticoagulantes orales directos pueden ser igual de efectivos que los antagonistas de vitamina K o incluso superiores para resolver el trombo y que definitivamente los anticoagulantes orales directos tienen menor incidencia de stroke en el seguimiento y definitivamente mucha menor tasa de sangrado. El tiempo de anticoagulación, entonces, para estos trombos intraventriculares, pues aquí se nos corrió un poco la diapositiva, pero las guías que han reportado hasta ahora este tiempo de duración o que recomiendan un tiempo de duración, hablan de aproximadamente 3 meses hasta 6 meses de tratamiento anticoagulante en trombos intraventriculares. Sin embargo, voy a mostrarle algunos daticos evidenciados en estudios nuevamente, pues retrospectivos y observacionales que nos pueden hacer pensar que un tratamiento más prolongado puede llegar a ser beneficioso. Este primer estudio retrospectivo de casi 100 pacientes comparó pacientes con trombos intraventriculares a los cuales se les dio menos de un año de anticoagulación y a otros a los que se les dio un tratamiento prolongado extendido mayor a un año. Y les hicieron un seguimiento más o menos a 5 años con un promedio de 3 años y evaluaron desenlaces dados principalmente por eventos embólicos SV isquémico. Si bien es cierto, estas dos poblaciones de pacientes a los cuales se le dio tratamiento anticoagulante extendido y acortado no eran iguales. Los pacientes con tratamiento extendido eran pues más añosos, tenían más fibrilación auricular y tenían un score de riesgo embólico por Shatz-Bax mayor. Sí se evidenció durante el seguimiento que la incidencia de la presencia de estos SVs isquémicos fue mucho menor, en un 3% en los pacientes que tuvieron un tratamiento anticoagulante de 12 meses comparados con los que tuvieron un tratamiento acortado menor a 12 meses. Y pues diríamos, bueno, pues tuvieron menos eventos embólicos porque claramente tenían mucha mayor fibrilación auricular. Sin embargo, cuando vieron la población de pacientes que tenían fibrilación auricular y los que no tuvieron, se siguieron beneficiando los pacientes que tenían tratamiento prolongado mayor a 12 meses con anticoagulantes orales, y también se vio que los pacientes, incluso a los cuales se les había resuelto el trombo intraventricular, seguían teniendo eventos embólicos cuando tenían una duración de anticoagulación acortada, que era la de menor a 12 meses. Entonces, esto nos puede hacer pensar que probablemente un tratamiento extendido pudiera llegar a beneficiar a algunos pacientes, y pues vamos a tratar de ver cuáles son esos.
Este otro estudio también retrospectivo de más o menos 90 pacientes, estos fueron anticoagulados con warfarina, se les hizo un seguimiento hasta la resolución del trombo o hasta por lo menos el primer año de anticoagulación, y lo que se vio pues es algo bastante lógico, y es que a la medida que se prolonga este tratamiento anticoagulante incluso hasta 12 meses, el porcentaje de pacientes a los cuales se les resuelve el trombo pues aumenta. Sin embargo, miren que en los pacientes que se anticoagularon hasta 6 meses, solo el 50% aproximadamente tenían resolución del trombo, o sea que nos queda un porcentaje importante de pacientes a los cuales no se les resuelve incluso considerando solo 6 meses de tratamiento anticoagulante. Y otros 2 puntos importantes es que los pacientes en los cuales no hubo resolución completa del trombo, esto se asoció a una fracción de eyección mucho más baja, valores por lo menos de FEBI menores al 40%, y la presencia de los aneurismas ventriculares, que son muy importantes en poblaciones que vemos nosotros, que son los pacientes chagásicos. Y este tercer estudio también evaluó pacientes con trombos intraventriculares, hicieron un seguimiento aproximadamente a dos años, pero lo que quiero que vean en la gráfica de la derecha es cómo los desenlaces de MACE que se evaluaron en esta población, que eran mortalidad, infarto y eventos cerebrovasculares, fue mucho menor, o hubo un factor protector en los pacientes a los cuales se le extendió la anticoagulación incluso por encima de los 3 meses. Y también pues que tenían una fracción de eyección por encima del 35%. Otro punto importante de este estudio observacional es que nos hablan de unas tasas de recurrencia de estos eventos, de estos trombos intraventriculares, incluso hasta del 15%. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son esos factores que se pueden asociar a estas recurrencias para considerar en estos pacientes un tratamiento prolongado. Y es así como pues me remito a esta revisión del 2022 del Circulation de los trombos intraventriculares, donde ellos, si bien es cierto, recomiendan un tratamiento inicial entre 3 meses, sobre todo para pacientes con eventos coronarios recientes, y anticoagulación de 3 a 6 meses para otros escenarios. Después de este tiempo hay que revalorar a los pacientes con estudios imagenológicos para evaluar la resolución del trombo, pero no solo esto, sino ver también situaciones como la tolerancia que tuvieron los pacientes a los anticoagulantes, si presentaron o no sangrados en este tiempo, si los pacientes tienen alguna otra condición proinflamatoria como cáncer, malignidad que esté activa y que puede predisponerlos a nuevas recurrencias, que los trastornos segmentarios de la contractilidad resuelvan o no en los pacientes, por lo menos cuando tienen un evento coronario agudo, que haya presencia o no de aneurismas ventriculares. Como lo comentaba Karen, incluso la enfermedad renal crónica puede jugar un factor importante en la recurrencia de los episodios, y definitivamente lo que ahora cada vez se escucha más y es la decisión compartida con los pacientes para tomar la decisión de prolongar la anticoagulación o incluso considerarla indefinida en algunos escenarios. Y finalmente, para saber si hay algunos trombos intraventriculares que no vayan a requerir anticoagulación o que podemos suspenderlo, porque muchas veces nos reportan en los ecocardiogramas trombos organizados o calcificados. ¿Hay realmente alguna evidencia que en estos trombos no debamos iniciar anticoagulantes orales? Pues realmente en esto la evidencia es mucho más pobre cuando uno se remite a ver las características de los trombos que tienen bajo riesgo embolígeno o alto riesgo. Son estudios bastante antiguos, ven que estos son del 85 y 87, y básicamente lo que ellos hicieron fue seguir en una corte de pacientes con trombos intraventriculares y ver cuántos realmente embolizaban, y lo que ellos describen es que hay algunas características como la protrusión del trombo, la movilidad del trombo y la lucencia central de estos trombos que pueden predisponer a mayor riesgo embolígeno, por lo cual son pacientes que sí tenemos que hacer mucha hincapié en el tratamiento anticoagulante. Estas son algunas imágenes de los trombos que tienen este mayor riesgo embolígeno, que son los móvilos, los protuberantes. Y cuando revisamos si la resonancia también nos puede dar luces, pues tampoco hay realmente estudios que comparen si hay características por resonancia que nos hagan pensar en qué pacientes podemos no anticoagular. Hay este estudio que creo que es de los muy poquitos descritos, son una corte muy pequeña de pacientes en los cuales fueron llevados a cirugía y antes de eso les tomaron una resonancia y compararon los hallazgos en resonancia con hallazgos histopatológicos y con las características del trombo. Y si bien es cierto, hay algunas características imagenológicas que pueden hacernos pensar en qué tiempo se pudo haber generado este trombo, y que estos trombos organizados, que son los que tienen mayor tiempo, tienen mucha menor probabilidad de embolizar.
no hay alguna recomendación clara o concisa de que estos trombos no se anticoagulen. Y por otro lado, los trombos murales, que pues no tienen ninguna de las características de ser móviles o protuberantes, tampoco se ha visto en estudios de seguimiento de pacientes que realmente tengan un riesgo embolígeno despreciable, de hecho hablan de un riesgo hasta del 40%, y que cuando se les hizo un seguimiento, si bien es cierto los trombos que protuyen puede tener mucho más riesgo de embolizar, estas diferencias no han sido estadísticamente significativas cuando se les hace seguimiento, por lo cual se deben tomar decisiones individualizadas en los pacientes con las características que les mencioné previamente. Pues como les decía, para finalizar, en caso de que tengamos trombos persistentes, una de las posibilidades que nos dan en esta revisión del 2022 es incluso rotar o variar el anticoagulante con el cual estemos. Si estamos con antagonistas de vitamina K, podemos considerar anticoagulantes orales directos o heparinas de bajo peso, puede ser una consideración razonable. Vuelvo y les digo, con estudios retrospectivos y opiniones de expertos que lo sugieren. Y cuando ya tenemos algunas características de bajo riesgo embolígeno en pacientes que ya hemos tenido un esquema prolongado de tratamiento anticoagulante en decisión conjunta con el paciente, podemos llegar a considerar la suspensión o la continuidad de los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Esther. Ya saben, aquí en hacer llamada a un amigo cuando tengan que tomar la decisión de un trombo intraventricular, a quien llamar. Por último, el doctor Diego Garnica nos va a contar qué encontró relevante en la terapia antitrombótica en enfermedad coronaria no obstructiva, si se necesita, no se necesita y hasta cuánto intensidad es necesaria. Doctor Diego, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero, pues vamos a aclarar qué es enfermedad coronaria no obstructiva. De manera práctica, tengo 3 escenarios. El paciente que se le hace un cateterismo por una prueba funcional que tiene placas o que tiene placas en un TAC. Un paciente que presenta un infarto, y aquí vamos a concretamente hablar de 2 poblaciones. Una población es la población que se le hace una tomografía de coherencia óptica y le encuentra una erosión de placa. Y otra población son los pacientes que tienen ectasias. No nos vamos a detener mucho en Minoca, y finalmente vamos a hablar de qué se va a hacer en los 12 meses posinfarto, y en las conclusiones les cuento qué es lo que hay de evidencia en los otros tipos, que es concretamente las disecciones espontáneas y los Minocas. Entonces, de manera concreta en la enfermedad subclínica, cuando miramos las guías recomiendan que solo debemos dar aspirina a los pacientes que tienen enfermedad coronaria obstructiva significativa. Entonces, cuando se hace la búsqueda, uno encuentra que realmente no hay ninguna evidencia de estudios aleatorizados de aspirina que demuestren que darle aspirina a los pacientes que tienen placas reducen eventos, reducen MACE y no aumentan sangrados. Hay evidencia observacional del registro CONFIRM, que es un registro de tomografía coronaria, que sugiere que no hay eficacia del uso de aspirina para reducir eventos, pero sí hay eficacia del uso de estatinas. Y esto es definitivamente porque solo las placas aisladas, tanto por TAC como por cateterismo, no son suficiente predictor de eventos cardiovasculares. Entonces seguramente vamos a tener que hablar mejor de placas en el futuro con carga aterosclerótica, ya sea por caracterización por TAC, por cateterismo o por score de calcio, que seguramente nos hablen de cuáles pacientes se benefician más de esto. Y esto es precisamente lo que sugiere este grupo de trabajo, en donde tenemos pacientes asintomáticos, en donde tenemos pruebas funcionales, y seguramente vamos a poder hablar un poco mejor de esta aterosclerosis subclínica avanzada y ver eventualmente a cuáles de estos pacientes deberíamos darles aspirina. De momento, a ninguno. En los pacientes posinfarto, recuerden, estos son posinfarto con, sobre todo, que uno les encuentra algo de enfermedad ectásica, flujos lentos. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque pues estos son pacientes que se llevaron a manejo médico. Entonces recuerden que pues Capri simplemente comparó aspirina con clopidogrel, hubo una reducción del 20%, todos los pacientes, realmente la mayoría de los pacientes nunca se intervino. En Cure, que es ASA más clopi versus aspirina solita o aspirina más placebo, 7.000 pacientes estuvieron en manejo médico que no tuvieron ni CABG ni PCI en ningún momento, y pues la adición de clopidogrel sí reduce eventos en estos pacientes. En ticagrelor, en el estudio Plato, vemos que los pacientes que no se revascularizaron, que recibieron TICA versus los que recibieron clopi, pues también tenían menos eventos del desenlace compuesto, tanto que es mortalidad de infarto, etcétera, y de mortalidad por todas las causas, y seguramente por esto es que las guías les suben un poco la recomendación a su uso.
Y finalmente en el Atlas, cuando se revisa el protocolo del Atlas, más o menos el 30% de los pacientes estuvo en manejo médico, no especifican exactamente la cantidad de enfermedad obstructiva que tenían, solo si tenían troponina positiva o no. Y lo importante para decidir quiénes se pueden beneficiar de utilizar o no utilizar el esquema Atlas, que recuerden que es azaclopir y rivaroxaban en dosis vasculares, son los pacientes que no tienen historia de ACV, porque en estos pacientes sí se reduce de manera importante el desenlace compuesto y no aumenta tanto el desenlace de sangrado. ¿Qué nos dice la guía? La guía, pues, arrancamos con síndromes coronarios, finalmente nos vamos a pacientes en los que no se hace PCI y se maneja médicamente, y digamos que por eso es que la recomendación se queda hoy en este momento de eh, aspirina más ticagrelor. ¿Cómo vamos a escoger? Yo les había dicho que íbamos a hablar 2 segundos de erosión de placa. Entonces, en erosión de placa hay un estudio muy interesante de aspirina más ticagrelor que se llama el Erosion Trial, y ese demostró que cuando se les da por un año asa mastica a quienes yo demuestro que tenían erosión de placa y no les pongo stents, reduzco eventos cardiovasculares mayores y reduzco nuevas apariciones de trombo. Entonces, aspirina más clopi quedaría para los que tienen erosión de placa, los que yo considero que tienen un riesgo de sangrado moderado, un alto riesgo trombótico, y por los estudios y por los criterios de inclusión de todos los ensayos de ticagrelor siempre se administró en pacientes con más de 30 mililitros minuto de tasa de filtración glomerular. Aspirina más clopidogrel, tomando pacientes que se dejen en manejo médico, no hay restricción por tasa de filtración glomerular y que tengan alto riesgo de sangrado o, como lo dicen las guías, que no puedan recibir ticagrelor. En estos casos, como ustedes pueden ver, no está prasugrel porque prasugrel no aplica para los pacientes que se dejan en manejo médico. Y finalmente, ¿quiénes dejaríamos en un esquema Atlas? Uno, enfermedad coronaria ectásica, por varias cosas, porque son pacientes que tienen un riesgo trombótico mucho más alto. Dos, porque, digamos, la experiencia institucional en el manejo de estos pacientes ha sido muy buena. Y finalmente, que tengan riesgo bajo de sangrado. Entonces, lo más importante de esta diapositiva es que ustedes tienen que entender que los pacientes que se tienen que individualizar. Y en estos pacientes de enfermedad no obstructiva siempre es importante que uno estratifique y cuantifique el riesgo de sangrado. Si el paciente no tiene ninguna de estas condiciones y lo que tiene es un MINOC en que yo no encontré ningún otro problema o tiene una disección coronaria espontánea, el manejo es solo aspirina. No hay ningún estudio ni aleatorizado ni observacional que demuestre que dar algo diferente de aspirina mejora los desenlaces para esos pacientes. Finalmente, hay registros, el registro sueco, etcétera, pero no encontró beneficio de dar aspirina más clopi. Finalmente, ¿qué pasó cuando ya pasaron más de 12 meses? Entonces, ¿qué es importante? Nos volvemos un síndrome coronario crónico parecido al anterior, pero recuerden que estos pacientes ya tuvieron un infarto y al tener un infarto se vuelven una prevención secundaria de mucho más alto riesgo y tenemos 3 opciones. Podemos dar aspirina, podemos dar clopidogrel o podemos dar el esquema COMPASS. Lo que siempre ha pasado y lo que se le ha criticado a la aspirina es que los estudios en los que se justificaba la prevención secundaria de aspirina se hicieron con dosis muy altas de aspirina, entre 300 a 1500 miligramos, con seguimientos muy variables entre 12 a 24 meses, y es una cosa que venimos utilizando por décadas y por tiempos muy extensos de seguimiento. Y pues hoy en día tenemos estrategias como lo son los P2Y12, los inhibidores P2Y12. Seguramente el riesgo de sangrado con aspirina parece ser un poco más alto. Y pues esto también son estudios hechos en épocas donde los pacientes no tenían la mejor terapia médica óptima y seguramente los implantes de stents no estaban tan bien hechos como están hoy en día. Cuando se analiza metaanálisis en red para darle mayor volumen de pacientes de aspirina en la comparación con las otras estrategias como lo son ticagrelor, clopidogrel o COMPASS, realmente aspirina se comporta muy bien respecto a MACE, respecto a NACE. Sí hay una tendencia a un mayor sangrado en los que reciben de APT, esto es en terapia extendida, y seguramente hay una reducción de stroke en los pacientes que reciben esquema COMPASS. Esto es para defender la aspirina, esto es para defender los P2Y12, este es el PANTHER, que es un metaanálisis que se publicó en el 2023, en donde muestra que los pacientes, esto es casi desafortunadamente exclusivamente los pacientes que se llevaron a angioplastia, la mortalidad se reduce en los que se mantienen la terapia crónica con clopidogrel, se reduce infarto y se reduce de manera importante sangrado. Finalmente, ¿cuánto tiempo podemos dar de eso?
Entonces tenemos datos de que podemos dar seguramente hasta casi 6 años de clopidogrel por los seguimientos del host exam extendido, y tenemos seguimientos de hasta más de 2 años después del COMPASS, o sea, 4 años de seguimientos en donde podemos dar esta terapia antitrombótica dual. Para resumírselo, ¿cómo vamos a escoger? Aspirina no tiene los mejores estudios aleatorizados, pero por evidencia de metaanálisis en red, pues uno es el tratamiento clásico, el riesgo de sangrado. Pues tratemos de escoger en pacientes que no tienen riesgo de sangrado alto y no hay restricción en tasa de filtración glomerular. Esta va a ser el tratamiento estándar para la mayoría de los pacientes. Clopidogrel, la evidencia sale de los pacientes extrapolados con PCI, pero sabemos que es una estrategia segura y sabemos que reduce sangrado de manera importante. Y finalmente, ¿en quiénes vamos a mantener el esquema COMPASS? Sobre todo en los pacientes que tienen enfermedad polivascular. Aquí no nos vamos a centrar tanto en los pacientes que tienen placas en las coronarias, sino que tienen enfermedad en las carótidas, en miembros inferiores. Pero recuerden que por criterios de exclusión tienen que tener más de 30 mililitros minuto de depuración de queratinina. Entonces, para concluir, en prevención primaria, en la enfermedad subclínica, quien tiene placas, no hay evidencia de dar aspirina para reducir eventos en esos pacientes. Si un paciente tuvo un infarto y no tiene enfermedad obstructiva, si el paciente tiene erosión de placa, hasta masticagrelor por 1 año. Si no, en general, la recomendación, si lo dejamos en manejo médico, va a ser aspirina, masticagrelor o hasta más clopidogrel. Si no tiene ninguna de estas condiciones, si es una disección coronaria espontánea o si no encontré ninguna otra causa, aspirina, monoterapia. Y finalmente, luego de los 12 meses, estos pacientes recuerden que se comportan como de más alto riesgo y se tienen que mantener con aspirina, con clopidogrel, o si son polivasculares, con el esquema COMPASS. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Diego, por su revisión exhaustiva. Entonces, quedaba abierta las preguntas, que me imagino que deben ser muchas con este extenso tema. Entonces, adelante si tienen preguntas. Una precisión, Diego. Disección coronaria espontánea. Exactamente, depende cuál es el mecanismo de la disección coronaria espontánea. Si es una disección coronaria espontánea por sangrado del vasa vasorum y que no tiene eh, interrupción de la íntima, la aspirina sería el tratamiento. Pero si uno llega a evidenciar que sería lo deseable, cuál es el mecanismo, y el mecanismo de pronto si fue ruptura de la íntima y podría uno utilizar o debería uno utilizar la doble antiagregación plaquetaria. Por eso, digamos, no es fácil, no es práctico, pero poder conocer exactamente el mecanismo por el cual se produce una disección coronaria espontánea, principalmente en los segmentos proximales, porque en los distales de los vasos pequeñitos eso es imposible. Sí sería útil para tomar esas decisiones, ¿no? ¿Preguntas? Doctor. Felicitaciones por estado del arte magnífico, la revisión, cumplimiento del horario y la excelencia en las presentaciones. Nos vemos cada vez enfrentados a pacientes con unos dolores atípicos que tienen varios factores de riesgo y son sometidos a angiotac y a score de calcio alto. ¿Cómo debemos manejar la terapia antitrombótica, si se debe utilizar o no con score de calcio más de 300 o aún más? Son diabéticos, algunos fumadores, pero no tienen enfermedad coronaria obstructiva. Bueno, esta pregunta es muy buena. La respuesta es, no hay un estudio aleatorizado dirigido a eso. Hay análisis de los estudios MESA, que son los estudios poblacionales grandes de TAC. Y en los estudios MESA se trata de equiparar el NNT y el NNH de dar aspirina en pacientes según el score de calcio. Cuando uno pasa 300 de score de calcio, el número necesario a tratar para prevenir eventos es mucho más bajo que el número necesario en el que yo hago daño. Entonces, ese número es un número, digamos, tal vez un poco arbitrario, pero por ahora es uno de los pocos que nos ayuda a justificar el uso de aspirina en una prevención medio primaria, medio secundaria, porque
pues son pacientes sin síntomas, son pacientes, pero es el único, es por ahora ese y la caracterización por TAC de la placa lo que nos ayuda a decidir. Entonces, de momento solo el score de calcio en 300 sí podría ser un buen argumento, pero tampoco es generalizable porque pues hay pacientes que son mayores, que tienen más riesgo de sangrado, etcétera. Entonces, no necesariamente todo es terapia antitrombótica, muchas veces hay es que mejorar la terapia médica óptima. Entonces, tenerlo bien, pues bien la estatina, bajar la presión arterial, pero si lo quiere, si quiere iniciar aspirina, el score de calcio es un buen dato para usar. Ótica es muy importante el riesgo de sangrado. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada? ¿Vamos a utilizar un score? ¿Hay un algoritmo? ¿Cuál sería la recomendación? ¿En qué escenario para ver a quién le pasamos el micrófono? ¿Ah? Bueno, en síndrome coronario hay digamos que dos maneras de evaluar el riesgo de sangrado. Una que es con estudios prospectivos, que es el PRECISE-DAP, que es el que tiene como mejor rendimiento respecto a la capacidad de predecir sangrado. Y los otros son la estrategia ARC, que es el consorcio de sangrado, donde se toman datos poblacionales o datos observacionales que aumentan el riesgo de sangrado, pero que no están evaluados de manera prospectiva. Uno tiene que usar ambas, ¿sí? Normalmente lo que uno trata de utilizar es el PRECISE-DAPT y en la medida que uno hace el PRECISE-DAPT encuentra también los factores de riesgo de predicción mayores del ARC y con eso uno puede tomar la decisión, pero lo que tiene evidencia robusta, prospectiva, es el PRECISE-DAPT. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Creo que es un momento importante para que hagamos una precisión, si bien las conferencias son muy cortas, pero creo que es un momento interesante porque pues nos pasa después en el seguimiento y lo dijo el doctor Hernández, pero cuando uno enfatiza y es que un paciente que trae una fibrilación auricular previa, así nosotros lo llevemos a su reemplazo valvular, pongamos el escenario mitral, le hagamos un MACE, cerremos auriculilla, estos pacientes no tienen indicación de quitar la anticoagulación. Quiero hacerles la precisión. Estos pacientes vienen con aurículas muy enfermas y posteriormente en el seguimiento lo que vemos es que potencialmente el quitar la anticoagulación favorece incluso a trombosis valvular y a degeneración valvular temprana. Entonces, es importante aclarar porque a veces estas terapias que se hacen para control de la arritmia cardíaca, pero cuando además va asociado a un cambio valvular, así nosotros pongamos una válvula biológica y hagamos un MACE y cerremos la auriculilla, estos pacientes no quiere decir que todo ese proceso quita el riesgo de fibrilación auricular. Posiblemente el MACE disminuye carga rítmica y el cerrar la auriculilla nos quita una superficie de trombosis, pero tener fibrilación auricular de base, independientemente el procedimiento, y el doctor Hernández me dirá, si uno viene con fibrilación auricular, la posibilidad de recurrencia, incluso en el posoperatorio de la válvula, incluso en el seguimiento valvular, es muy alta. Por lo tanto, no se deben quitar los anticoagulantes. Ahí nosotros estamos en el análisis y los primeros 3 meses es antagonistas de vitamina K, que como vimos desde los estudios antiguos es donde la válvula mitral es muy trombótica, en el posoperatorio, así sea bioprótesis, y posteriormente un DOAC, o ahora las guías nuevas nos aclararán un poco más, no parecen haber estudios en eso, pero posiblemente el análisis de la evidencia más estricta. Pero, doctor Hernández, si uno trae una fibrilación auricular de base, el hecho que yo cambie y ponga una válvula biológica y le haga un MACE y le haga un cierre de auriculilla, ¿le estoy quitando el riesgo trombótico de FA al paciente? Gracias. Por supuesto que no. El éxito de un MACE en esos estudios clásicos se ha hecho con herramientas imperfectas, que es un holter de 24 horas al año. En ese momento solamente entre 60 y 65% de los pacientes se mantienen en ritmo sinusal. Es decir, hay una probabilidad de 1 a 3 que ese paciente esté nuevamente en FA. De manera que ni el MACE ni la ligadura de la auriculilla son una razón para suspender la terapia anticoagulante en quienes han venido presentando fibrilación auricular de cualquier tipo preoperatoriamente. Doctora Karen, doctora Esther, doctor Edgar, doctor Diego, mil gracias por sus excelentes revisiones.